Dios les bendiga, hermanos amados. Les saluda el hermano Javier Antonio Pineda. Para mí es una bendición saludarles en el cariñoso y tierno amor de Cristo. A todos los hermanos que nos ven a través de la televisión, a los que nos escuchan a través de la radio y a aquellos hermanos y amigos que a través de las redes sociales son alcanzados con el mensaje de Dios por ese medio, les saludamos. Esperamos en el Señor este estudio bíblico sea una poderosa bendición para su vida. Con relación al último tiempo, los discípulos le hicieron 3 preguntas a la vez al Señor Jesucristo y le dijeron: Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ante la interrogante de los discípulos, el Señor Jesucristo les respondió. Y es interesante que antes de hablarle de los acontecimientos que sucederían en la naturaleza en el último tiempo, las pestes, las guerras y rumores de guerras y el hambre que habría en el último tiempo, les mencionó un detalle que muchas veces nosotros pasamos por alto. Y Él les dijo en el capítulo 24, en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es decir, que desde ya el Señor Jesucristo estaba alertando que en el último tiempo habría una proliferación de engañadores que jugarían un papel en el último tiempo muy importante en la conducción de las almas al infierno. Almas que en su mayoría serían descuidadas, negligentes e indiferentes en el cuidado de su salvación. Almas que posiblemente nunca vieron en la salvación de sus almas el regalo más precioso y más valioso que ningún otro jamás podría darles. Y se dejaron engañar por la multitud de estos engañadores. Es interesante que solamente en el capítulo 24 nosotros encontramos 7 referencias directas que en el último tiempo habría un engaño sin precedentes, engañadores sin precedentes. Y esas las vemos en el versículo 4, la primera. Dice: mirad que nadie os engañe. Una. En el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 2. Verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 3. Verso 23, entonces si algunos dijere mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis. 4. El verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. 5. Ya os lo he dicho antes, verso 25. 6. ¿Dónde lo había dicho antes? En los versículos antes mencionados. 26. Así que si os dijeren mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis. 7 referencias directas solamente en el capítulo 24 de San Mateo, que en el último tiempo habría una proliferación de engañadores y que habría mucho engaño por el cual muchas multitudes de almas serían conducidas a la condenación del infierno. Y encontramos en este capítulo 24 dos clases o dos tipos de engañadores que prevalecerían en ese último tiempo. Y en el versículo 4 en el versículo 5 vemos la primera: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Es decir, que habrían falsos cristos. Y 2, en el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es decir, que en el último tiempo habrían falsos cristos, 1, y falsos profetas, 2. Hermano, en honor a la verdad, esto ha sido así y aún se ha acrecentado en este último tiempo. Yo voy a hacer referencia únicamente a dos personajes que se han autoproclamado ser el Cristo. Y hay muchos de los cuales pudiésemos hacer mención, pero por cuestión de tiempo vamos a mencionar solamente 2, que fueron los últimos que tuvieron mucho impacto y arrastraron a multitudes tras sí. Y quiero referirme primeramente a Jim Jones, un hombre que desde los Estados Unidos hasta Guyana arrastró tras sí una gran multitud que se fue en pos de su secta.
y que este hombre hizo creer a multitudes que él era el Cristo y se autoproclamó el Cristo y les prometió un paraíso en Guyana. La multitud se fueron tras él hasta ese lugar donde supuestamente vivirían en un paraíso. El asunto fue que el paraíso de esas personas se convirtió en el infierno, en su propio infierno en esta tierra, ya que estando en ese lugar empezó a ultrajarlos, a abusar de ellos, a oprimirlos y a privarlos de su libertad y aún hasta abusar sexualmente de algunos. El hombre se proveyó de hombres fuertemente armados para tener cautivos ahí a todos sus seguidores. Gracias a este engaño, a esta falsedad, a este falso Cristo, en ese lugar se registró el suicidio en masa más grande, sin precedentes, ya que se suicidaron a la misma vez 900 personas en ese lugar. Este hombre, Jim Jones, el falso Cristo, fue encontrado muerto con un disparo en su cabeza de una escopeta. Así acabó la vida de este autoproclamado Cristo, y muchísimos de sus seguidores fueron defraudados por él y se dieron cuenta que habían caído en el engaño y en el error de un hombre engañador como este. El otro es el conocido también José Luis de Jesús Miranda, un hombre de origen puertorriqueño, un hombre con la secta Creciendo en Gracia, cuyos tentáculos se difundieron y se extendieron hasta diferentes partes y países de Latinoamérica gracias al canal de televisión que este hombre poseía. Esta secta fue fundada en diferentes partes del mundo, como en países como México, en Honduras, El Salvador y en diferentes países de habla hispana. Hermanos, fueron muchos los seguidores que este hombre, el autoproclamado Cristo, este José Luis de Jesús Miranda, arrastró tras sí. Fueron multitudes impresionantes. Luego de un tiempo, este hombre, de haberse proclamado el Cristo, luego también dijo que era el anticristo. Pasado unos días más empezó a marcar a sus seguidores con la marca que supuesta de la bestia, el 666. Con el pasar este hombre vivía en una vida de opulencia, rodeado de placeres, de deleites y también de escándalos terribles y muy, muy espantosos. Finalmente este hombre murió. Sus seguidores estaban esperando que resucitase de entre los muertos al tercer día. Han pasado un par de años y el autoproclamado Cristo, José Luis de Jesús Miranda, no ha resucitado. Sin lugar a duda, el hombre resucitará. De eso no tenemos ninguna duda. Resucitará para el día del juicio final, donde tendrá que comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Aquel que está sentado en el trono blanco tendrá que comparecer y tendrá que enfrentarse cara a cara ante el verdadero Cristo, aquel que él en un pasado pues había dicho que él era. Estos hombres arrastraron tras sí a multitudes que fueron defraudadas y se dieron cuenta con el pasar del tiempo que con la muerte de estos hombres pues no resucitaron, y estos hombres eran unos engañadores. Así estaba escrito en la Escritura y así ha seguido sucediendo. Luego, después de ellos, se han levantado muchos otros más que han arrastrado también una gran multitud tras sí. Pero la Escritura nos dijo ya con anticipación: mirad que nadie os engañe. Luego la segunda clase que vemos ahí es que se levantarían muchos falsos profetas. Falsos profetas que se han levantado en este último tiempo también sin precedentes. Hombres que han puesto fecha al fin del mundo y han dicho el fin del mundo será en tal fecha. Y han perturbado la fe de muchas personas que con sinceridad se han acercado a Dios, con inocencia, y algunos con mucha carencia del conocimiento escritural, ya sea por los pocos días que tienen de estar en el Evangelio, y otros por su negligencia en escudriñar las Escrituras. Pero han perturbado la fe de muchos, y muchos, por causa de sus engaños, al darse cuenta que el fin del mundo no sucedió en la fecha que ellos pusieron, se sintieron defraudados y luego rechazaron todas las profecías verdaderamente bíblicas por aquellos engaños que habían abrazado en el pasado. Estos hombres han venido a ser una piedra de tropiezo para muchas personas, para que muchas personas ahora no crean en la verdadera profecía de Dios. Pero, carísimo oyente, déjeme decirle que cuando alguien aparece diciendo que el fin del mundo será dentro de unos 5 o 10 años, allá en los próximos años,
Déjeme decirle que esta persona está completamente fuera de lo que dice la Escritura. El fin del mundo, es decir, cuando pase este cielo y esta tierra, no será en los próximos, pues no faltan no menos de 1000 años. Luego del arrebatamiento de la iglesia al cielo, vienen 7 años, lo que se conoce como la 70ª semana, de la cual profetizó el profeta Daniel. Luego de esos 7 años, de la 70ª semana, viene el reino milenial, donde el Señor instaurará su reino milenial y reinará aquí en la tierra desde Jerusalén 1000 años. Y luego de esos 1000 años, pues el cielo y la tierra huirán y no serán hallados más. Pasará este cielo y esta tierra, y luego viene el juicio final. Es decir, que para que esto se acabe, esta tierra desaparezca y deje de ser, eso no será hasta no menos de esa cantidad de años que ahorita recientemente le mencioné. Es decir, que si alguien aparece por ahí diciéndole en el 2025, en el 2030, es el fin del mundo, ese es un engañador y está fuera de los parámetros bíblicos, va a quedar en vergüenza. Ahora, otros por ahí también han aparecido y han engañado también a muchos, diciendo que el arrebatamiento será tal fecha. Carísimos, no nos dejemos turbar. El apóstol Pablo le habló no me recuerdo si fue a los tesalonicenses: no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En lo tocante a estos acontecimientos también les mencionó. Porque, hermano, está en el capítulo 24, en el verso 36, quiero dejar esto aquí bien claro, que en el capítulo 24, en el verso 36, dice la Escritura: pero del día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Dijo Jesucristo que ni aun los mismos ángeles del cielo que están delante de la presencia del Señor saben el día y la hora en el que el Señor vendrá por su iglesia. ¿Cuánto más estos engañadores? Yo mismo no puedo decir que el arrebatamiento será tal fecha. Nosotros no podemos decir, bueno, no debemos decirlo, hermanos, porque el día y la hora no la sabe nadie. Es más, y si yo mismo apareciera un par de años después diciendo que el arrebatamiento será en tal fecha, no fue que la palabra cambió, fue que yo me desvié, porque el día y la hora no la sabe nadie. Sí sabemos por la misma Escritura de que estamos ya en el último tiempo, y el último tiempo ya lo estamos nosotros viviendo. Ahora, de eso no hay duda, pero de ahí a decir que tal fecha será el arrebatamiento, eso es algo netamente antibíblico y está fuera de lo escritural. Sea alabado el precioso nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ya vimos algunas referencias que encontramos en el capítulo 24. Vimos 2 clases de engañadores, y ahora quiero que nos detengamos un poquito y que analicemos este versículo 4. San Mateo capítulo 24, en el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra mirad? ¿Y qué es lo que implica? Esta palabra mirad, hermanos amados, es interesante que conozcamos esto, porque esta palabra mirad es un verbo y expresa observancia atenta, detenida e intensa. En otras palabras, como lo diríamos nosotros en el buen catracho, es ojo, que nadie los engañe. Cuidado, cuídense, que nadie los engañe. Es decir, que esta palabra conlleva responsabilidad de parte nuestra, que nos cuidemos, que estemos atentos, expectantes, que nadie nos engañe. Mire qué tremendo, porque esto, hermano, esto nosotros debemos de estar bien atentos, velando. Me gusta mucho cómo también lo menciona la Biblia Kadosh. La Biblia Kadosh, ese versículo 4 lo dice así: tengan cuidado que nadie los engañe. La Biblia Nácar Colunga lo dice en estas palabras: cuidad que nadie os engañe. Y la Biblia latinoamericana dice: no se dejen engañar. No se dejen engañar. Esto conlleva una responsabilidad de que nosotros hemos recibido la salvación
por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez, hermano, ya siendo nosotros salvos, debemos de cuidar esa salvación con temor y temblor, y debemos hacerlo con mucha diligencia, ocupándonos en ello y perseverando en ello, en mantener esa bendición y esa salvación que Dios nos ha dado, y que no nos descaminen del camino correcto en el cual ahora nos encontramos, el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto hay dos puntos importantes que quiero mencionar, lo que es en el cuidado de nuestra salvación, hermano, y lo primero es escudriñando las Escrituras. Alguien que conoce la Escritura, hermano, difícilmente es engañado. El apóstol Pablo oraba por los colosenses, orando y pidiendo por ellos para que sobreabundasen en el conocimiento del Señor y que Dios los enriqueciera para crecer en el conocimiento del Señor. Esto es algo que nosotros debemos de ansiar, debemos de anhelar, y por lo cual también debemos de orar. Dice la Escritura en el capítulo 5, en el verso 13 del profeta Isaías: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, prisionero, esclavo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Mire que el pueblo, en Isaías capítulo 5, en el verso 13, el pueblo fue llevado cautivo, prisionero, esclavo, por falta de conocimiento. Muchas personas se han convertido ahora en esclavos del pecado. Por falta de conocimiento han caído en las garras de un lobo rapaz y ha sido seducido y arrastrado a sus falsas enseñanzas, a sus sectas y falsas doctrinas. En Oseas capítulo 4, en el verso 6, ya miren, Isaías 5:13 dice que el pueblo fue llevado cautivo, esclavo, prisionero. En Oseas capítulo 4, en el verso 6, dice que el pueblo ahora ya no solamente fue llevado cautivo, el pueblo ahora pereció por falta de conocimiento, porque no tenía conocimiento. Mire, porque lo había desechado, dice capítulo 4, verso 6. Hermanos amados, nosotros debemos de ser diligentes en escudriñar la Escritura, en conocer lo nuestro, para no ser engañado. El que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Pero el que sabe para dónde va, y nosotros conocemos bien nuestra ruta, sabemos para dónde vamos y sabemos por dónde debemos de caminar, no así aquel que no conoce. Alguien sin conocimiento, hermanos, y yo pero no estoy buscando ofender a nadie, aunque posiblemente alguien se sienta ofendido, pero hasta un animal se vuelve más inteligente que una persona sin conocimiento. Así dice Isaías en el capítulo 1, en el verso 3, usted puede leerlo en la Escritura. Dice Isaías capítulo 1, verso 3, el buey conoce a su amo, el asno conoce el pesebre de su Señor. Y Dios dice de su pueblo: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, el animal sabía dónde iba a ir a dormir y dónde iba a ir a comer, cuál era su lugar, conocía a su dueño y el pesebre de su Señor, pero mi pueblo no me conoce. En otras palabras, Isaías capítulo 1, en el verso 3, mirad que nadie os engañe, cuídense, cuidémonos de que nadie nos engañe. Y una de las formas de cuidarnos es escudriñando las Escrituras, alimentándonos, nutriéndonos de la verdad de la palabra del Señor, la cual es valiosa. David decía, y es más valiosa que el oro, y mucho oro afinado y dulce, más que la miel, y que la que destila del panal, la viva esencia de la miel. Esta palabra es preciosísima y gloriosa. Quiero mencionar esto, aunque no estaba en el tema. La palabra de Dios, hermano, hay que oírla. Ahorita viene a mi mente este punto. Hay que oírla con atención. Oye, oh Israel, hay que oírla porque la fe es por el oír. Hermano, hay que oírla con atención, hay que meditarla, es pensar en ella. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eso está en el capítulo 1, en el verso 7 y el verso 9 del libro de Josué. Hay que oírla con atención, hay que meditarla, hay que leerla. Jesucristo le decía continuamente allí a los fariseos: ¿no habéis leído? ¿No habéis leído que el que los hizo desde el principio, varón y hembra, los creó? Y continuamente les decía: ¿no habéis leído?
Y también no solamente hay que leerla, también hay que escudriñarla, que es escarbar, investigar, inquirir, ahí ahondar en el conocimiento. San Juan capítulo 5, verso 39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tendréis la vida eterna. Hay que oírla con atención, hay que meditarla, hay que leerla, hay que escudriñarla. Hermanos, hay que predicarla. Mire, hay que guardarla, perdón, hay que guardarla. Número 6, Salmo 119, creo que el verso 11, decía: en mi corazón he guardado tus dichos, decía David, para no pecar contra ti. Hay que guardarla. Esa es la número 5. La número 6, hermano, hay que aplicarla, hay que vivirla. Y la número 7, hay que predicarla, hay que exponer el mensaje de Dios. Ya que enseñé acerca de que cómo debemos nosotros guardarnos, cuidarnos, para que nadie nos engañe, escudriñando la Escritura y ocupándonos ahí en la palabra del Señor. Y número 2 es, esta cita quiero mencionarla en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 6. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 6. Vamos a ver ahí lo que nos dice esa porción de las Escrituras. Precioso el nombre del Señor Jesucristo. Mire que en esta porción de Tesalonicenses dice que debemos nosotros, voy a leer yo desde el verso 8 para no demorarnos tanto. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, hablando del anticristo, y señales y prodigios mentirosos. Mire cómo viene. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Mire para quiénes. ¿Por cuánto? ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. No recibieron la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos amados, la número 2 es que recibamos el amor de la verdad. Que recibamos, preservemos, atesoremos y valoremos todo el consejo de Dios, que lo guardemos, lo vivamos. Porque, hermanos, las promesas de Dios son preciosas y son lindas y son para nosotros. Pero no es difícil recibir las promesas. Pero recuerde usted que antes de ser partícipes de los beneficios de esas promesas preciosas, hermano, hay que someterse, hay que someterse a los mandamientos. Primero los mandamientos y luego las consecuencias las consecuencias que vienen por esos mandamientos, o mejor dicho, los beneficios. Nosotros nos sometemos al Señor, hermanos amados, a sus mandamientos, luego sus promesas se hacen presentes en nuestras vidas. Hay que recibir el amor de la verdad. Hay que recibir todo el consejo de Dios. Es verdad que algunas veces algunos mensajes ahí nos confrontan, ahí nos sacuden, nos estremecen, pero si es palabra de Dios, no podemos nosotros cerrar nuestro corazón. Debemos abrir nuestro corazón para que esa palabra haga la obra para lo cual Dios la está enviando, que es para beneficio nuestro. Si el mensaje lo sacude, lo estremece, lo quebranta, el mensaje ahí está golpeando ahí algún área de su vida que no ha permitido que Dios obre, y usted cierra el corazón a esa palabra preciosa y endurece su corazón para no recibir las sanas palabras, la sana doctrina de Cristo, Dios permitirá tarde o temprano que usted crea al engaño de Satanás. Aquel que no recibe la verdad tarde o temprano termina, aquel que rechaza, evade, aquel que no quiere la verdad del Señor, tarde o temprano terminará creyendo en la mentira del diablo. Esto está en Escritura, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 al verso 12, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué, carísimo oyente? Son mejores las heridas del que te ama que los besos de quien te odia. Es mejor una dura verdad que una bonita mentira. Porque la verdad es la verdad que lo hará libre. La Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto, dice Proverbios capítulo 6, verso 24 en adelante. Y es verdad que ninguna disciplina al presente, esa palabra fuerte que nos sacude, que nos estremece, que nos compunge, al presente no parece ser motivo de gozo, sino más bien de tristeza, pero después
da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así está escrito en Hebreos capítulo 12, en el verso 11. Así que recibamos ese amor. Es más, si usted tiene un pastor, un hombre de Dios precioso que le predica todo el consejo de Dios, le expone, le predica, le habla acerca de la fe y del amor, qué lindo, todo el mundo esos mensajes le gusta, pero también que le habla de santidad, le habla de arrepentimiento, le habla de abstinencia de los deleites temporales del pecado, de santidad, de una santidad interna que empieza primeramente en el interior del vaso, pero luego que está limpio el interior del vaso, también se limpia lo exterior, también de una santidad externa. Valore un hombre de Dios que le predica todo el consejo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque por ese mensaje, si usted lo obedece, un día llegará al cielo. Alabado sea el precioso nombre de Cristo. Son palabras preciosas, palabra poderosa. Así que vamos a seguir avanzando un poquito más aquí con este punto aquí. Estamos en Mateo 24, en el verso 4. Entonces ya vimos qué implica esa palabra mirada, que ese es un verbo, implica acción, ahí una atención de que nos cuidemos, Vamos a leerlo una vez más. San Mateo capítulo 24, en el verso 4, dice esa porción así. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hermanos, es interesante que esa palabra engañe, que aparece en el verso 4 y que aparece en el verso 11, que se levantarán y engañarán a muchos, es interesante que entre una de sus varias acepciones que tiene, es que os seduzca, es decir, mirad que nadie os seduzca. Y en su original es planao, que también puede entenderse, mirad que nadie os seduzca. Y es que no hay engaño más peligroso que aquel que es bien seductor. No hay tentación más peligrosa como aquella que es tremenda y extremadamente seductora. Porque ¿quién sucumbe a algo feo, algo horrible, algo que no le gusta? No. Hay muchas personas sucumben ante el pecado, pero un pecado muy seductor. Ahora mirad que nadie os seduzca, esa palabra engañe. Es decir, que estos engaños serían muy seductores, expuestos por falsos ministros, por falsos profetas. Mire qué tremendo, porque, hermano, el diccionario de la Real Academia Española, ahí le va a aparecer en su pantalla la definición de seducción, según el diccionario de la Real Academia Española, es atraer o persuadir a alguien hasta rendir su voluntad. Y otra es hacer una persona que otra se sienta atraída de ella utilizando los recursos necesarios para ello. Mire qué tremendo. Hacer que alguien se sienta profundamente atraído por algo a fin de rendir su voluntad. Y mire, hermanos amados, que en torno a lo que estamos aquí hablando acerca de, hay algunas doctrinas que conocemos ahí, doctrinas de algunas sectas que ya sabemos que son falsas y que rápidamente las identificamos que son falsas y pues rápidamente se excluyen. Pero las que son más perjudiciales y dañinas son aquellas que tienen algo de verdad. Aquellas que mencionan, aquellas mentiras que vienen envueltas en una media verdad, pero que detrás de esa envoltura viene el engaño para atrapar la presa. Y hay doctrinas que son seductoras. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar la seductora doctrina de la prosperidad, o mejor dicho, la falsa prosperidad que muchos están presentando. Una doctrina liberal de salud, dinero y amor fingido, ante la cual muchísimas, miriadas y miriadas de multitudes han sucumbido ante ella y han sido arrastrados por esta falsa doctrina de la prosperidad.
que han hundido y sumido el corazón de las personas en el materialismo, donde sus profetas todo el tiempo están viendo llaves sobre las personas, llaves de carros, llaves de casas, llaves de empresas, diciéndole que este año será el año de tus sueños, que este año cumplirás todas las metas y que por fin dejarás de sufrir. Qué bonito se escucha eso y qué tentador, ¿verdad? Pero lastimosamente esto es falso. Estas personas están presentando un evangelio sin cruz. Quieren presentar un evangelio de pare de sufrir, hermanos, y el evangelio, el glorioso evangelio de Cristo, no nos excluye de sufrimiento. Hay sufrimiento. Es más, la Escritura dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El apóstol Pablo fue a consolar luego de ser apedreado, hermano, en Listra, fue a consolar a los hombres de Dios en ese lugar diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. La cruz en el evangelio nos habla de sufrimiento, nos habla de dolor, nos habla de abstinencia, nos habla de abnegación. Hay sufrimiento, hay dolor, hay quebrantamiento, hay adversidad, hay oposición. Ese no es el evangelio del Señor Jesucristo que están presentando muchos. Y por eso cuando muchas de estas personas empiezan a presentársele la oposición, la adversidad, entonces terminan blasfemando del nombre del Señor y ahí menoscabando y despreciando el santo evangelio del Señor porque pensaron que el evangelio era como algunos se lo presentaron erróneamente para buscar beneficios para sí mismos. Pero aquí hay sufrimientos, aquí hay dolor. Dice la Escritura en el Salmo 126, el verso 6 y el 7, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Hay dolor, hay quebrantamiento, hay adversidad, hay lucha, hay prueba. Pero volverá a venir con regocijo, dice, hay esperanza trayendo su preciosa gavilla. Hay una esperanza viva, hay consuelo del Señor, hay victoria en el nombre de Jesús, hay triunfo, hay bendición, hermano, pero tampoco todo es prosperidad, tampoco todo es abundancia. El apóstol Pablo en el capítulo 4 a los Filipenses, el apóstol Pablo, él dijo ahí que era un hombre de Dios precioso, un hombre al cual Dios llamó, Dios respaldó y Dios sostuvo durante todo su santo ministerio. El hombre dijo estas palabras en el verso 12 del capítulo 4 de Filipenses: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y cómo lo había aprendido? En el proceso, en la vivencia. Hermano, porque hay personas que de estas doctrinas seductoras, doctrinas heréticas, hacen creer que la persona que de repente no está en abundancia, sino que está en alguna dificultad económica, en alguna escasez, es que en algún pecado está. El apóstol Pablo ahí en la cita que leímos hizo referencia de que él había padecido necesidad, hermano, porque dice él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Y cómo lo aprendió? En el proceso. Porque Dios nos enseña a serle fiel en la abundancia, pero también en la escasez. Dios bendice económicamente y bendice en muchas áreas de nuestra vida, hermano. No lo dudamos, en eso estamos claros y no estamos aquí diciendo de que Dios no bendice, porque Dios bendice, alabado sea el precioso nombre de Jesús. Pero el evangelio aquí no es que siempre va a haber abundancia, no es que llaves de carro y de negocio, como algunos lo están presentando, y lo están presentando de esta manera para beneficiarse, para lucrarse a sí mismo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y multitudes por la codicia están siendo arrastradas tras estos engañadores que se están beneficiando, que están haciendo negocios, son mercaderes de la fe. Y otra doctrina, la doctrina de la prosperidad, tras la cual se han desviado muchos hombres que empezaron bien, ahora abrazaron la doctrina de la prosperidad, de la falsa prosperidad, porque la genuina prosperidad empieza con un alma siendo salva, hermano. Empieza allá adentro, empieza con un alma siendo salvo, hermano, y ahí luego viene Dios añadiendo ahí todo lo demás. Alabado sea el precioso nombre de Cristo. Pero quiero mencionar ahí por el tiempo ahí que estamos ahí. La segunda es la doctrina de la confesión, que es una doctrina seductora, pero una doctrina herética. Esa es la que te enseña es que si quieres algo, visualízalo, decláralo, decrétalo, confiésalo y recíbelo.
qué fácil. Lo visualizo, lo declaro, lo decreto, lo confieso y lo recibo. Qué fácil, ¿verdad? Pero hermanos, esto parece y es bien tentador, así de fácil las cosas. Pues no, ya tengo la fórmula, entonces viene. No, hermano, esto, quien conoce las Escrituras sabe que esto es un atentado directo contra la comunión con el Señor, hermano. Nosotros sabemos que las cosas no se reciben así de fácil, hermano. Hay cosas que vamos a recibir y vamos a recibir en la lucha. No es que aquí quede un simple declaro, confieso y decreto y ya estuvo, hermano. Hay que luchar, que hay bendiciones que hay que pelear por ellas, como Jacob, que peleó ahí con un ángel por su bendición y le dijo, aquella lucha le dejó marca, alabado sea el nombre de Jesús, lo dejó cojeando, hermano, y tuvo la victoria, pero tuvo que pelear por la bendición. Hermano, la Escritura dice que si alguna cosa pidiéremos, creyendo lo recibiremos, pero dice que ojo, que pidamos conforme a su voluntad, porque algunos piden pero no reciben porque piden mal, dice la Escritura, para despilfarrar en sus malos deseos, en sus carnales deseos. Así que aquí hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, orad sin cesar. Hay que tener una vida de oración. Aquí no es tan fácil, hermano, como decir, no solo lo decreto y esto y lo visualizo y ya lo recibo. Estas personas, hermanos, se están autoproclamando Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Y esto viene de la confesión positiva y sabemos que esto es una herejía, esto es una doctrina herética, alabado sea el nombre de Cristo, que son muy tentadoras y muchas personas que no quieren vivir una vida pegada y en la comunión del Señor. Y sí, usan algunos textos ahí y tras esos textos disfrazan las mentiras, pero hay que tener cuidado con esta doctrina de la prosperidad. Hay que tener cuidado con esta doctrina de la confesión. Hay que tener cuidado con esta doctrina liberal que le dice, no te preocupes, puedes andar como quieras, Dios lo que ve es el corazón. Así que, y aquella persona, esto está fácil. Allá me están diciendo de que tengo que andar en santidad, allá me están hablando de santidad, allá me están hablando de andar en paz, allá me están hablando de esto, pero aquí me están presentando, aquí como que no me ponen mucho pero, yo veo que aquí haya más amor y como que allá me están presentando muchos requisitos como que para entrar al cielo y veo que como que allá no tienen amor y muchas personas son engañadas. Ojo, quien te ama, te dirá la verdad. Ahí donde hay amor es que te dirán la verdad, porque quieren que seas salvo y aman tu alma. Aquellas personas solo te presentarán algunas cositas livianitas, pero no te presentarán ni unos requisitos para entrar al cielo, porque los hay. Solamente en Hebreos capítulo 12, verso 14, nosotros encontramos 2 requisitos indispensables para entrar al cielo, para poder ver al Señor. Y dice ahí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tampoco con esto estoy diciendo de que nosotros nos vamos a ganar el cielo con nuestras acciones. No, tampoco es así, porque esto es por gracia. Pero luego de que ya recibimos la salvación por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo, hay parámetros bíblicos a los cuales debemos de ceñirnos, en los cuales debemos de caminar. Hay que tener cuidado con estas doctrinas seductoras. Profecías seductoras, este año será el año de tus sueños, en este año tus metas se cumplirán y que lo que tienes que hacer es ven y pacta con Dios, solo trae tu ofrenda y las puertas se te van a abrir. Qué fácil, yo llevo una ofrenda por acá y ya estuvo y recibo, pacta con Dios y recibo tu milagro. Hermano, doctrina completamente herética, hombres que se han desviado, falsos profetas, falsos ministros que se han desviado y han doblado sus rodillas ante las propuestas indecentes del dinero. Alabado sea el precioso nombre de Jesucristo. Sigamos leyendo como dice el capítulo 24 en el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Una expresión muy clara para que nos guardemos, para que nos cuidemos. Y sepamos que habrían muchos engañadores, muchos falsos profetas que se levantarían en el último tiempo con lenguas seductoras, con palabras, con un léxico rico, impresionante, con palabras muy llamativas que cautivarían la atención de las personas y con profecías siempre de lenguas dulces,
siempre profetizando bendición, prosperidad, salud, dinero y amor, siempre profetizando estas cosas, siempre profetizando días buenos. Pero, carísimos, mirad que nadie os engañe. Vienen días gloriosos para este mundo, como muchos profetas lo están anunciando a través de las diferentes plataformas, desde los púlpitos, desde las plataformas digitales, desde la radio y televisión. Vienen días gloriosos para este mundo. Veamos lo que dice la Escritura en el capítulo 21 del libro de San Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 21, en el verso 11. Dice ese versículo: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y dice ahí: y habrá terror y grandes señales del cielo. Es decir, que en el último tiempo, los últimos días serían días de terror. Hermanos, y en honor a la verdad, son los días que estamos viviendo. Días, hermanos, indiscutiblemente días de terror. Días de terror que nosotros estamos viviendo. Pero estos profetas de lengua dulce siempre están hablando de días gloriosos que vienen para este mundo, hermanos, y están profetizando siempre en todo momento bendición. Pero nosotros sabemos que un verdadero hombre de Dios, en cuyo temor aún permanezca el temor, en cuyo corazón aún permanezca el temor de Dios, sabemos, hermano, que no expondrá el Evangelio como muchos de estos falsos profetas lo están haciendo, que aún a través de la televisión, de la radio y los diferentes medios lo están haciendo, y predicando y profetizando a todo aquel que escuche su mensaje, que le vienen días gloriosos, que viene lo mejor. Y esto, cuando uno lo ve en un hombre, uno inmediatamente identifica que este hombre es un engañador. Porque el que conoce la Biblia sabe perfectamente bien que Dios nunca tiene el mismo mensaje para el justo como para el impío y el pecador. Siempre habrá un mensaje diferente para cada uno de ellos. Dios siempre tendrá una palabra diferente, porque dice la Escritura ahí en Isaías, en el capítulo 3, en el verso 10. Isaías capítulo 3, verso 10, dice la Escritura, hasta la voy a leer aquí, mire hermano, que no tenía en mente así por el cuestión del tiempo que ya me está avanzando demasiado. Pero mire cómo dice Isaías capítulo 3, verso 10. Decida al justo que le irá bien. Oiga, al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ahora el verso 11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Es decir, que Dios nunca tiene el mismo mensaje para el justo como para el impío y el pecador. Es decir, pero estos hombres están profetizándole bien a cuanto escuchen ese mensaje, independientemente de la condición espiritual en la que se encuentren y en su vida de pecado en las cuales se encuentran sumidos. Hermanos, sin lugar a dudas, nosotros identificamos rápidamente que estas personas lo que buscan es lucrarse de la fe. Otros lo que buscan es aceptación, seguidores, y otros que son neófitos, solo que neófitos inexpertos en la fe y que se dedican solamente a hacer lo que ven u oyen que otros hacen, y él nomás empieza a imitarlos. Pero hay que tener mucho cuidado. Los hombres de Dios, en cuyo corazón hay temor de Dios, sí hablan de parte de Dios y hablan en momentos oportunos y por el Espíritu Santo, de que Dios viene y le hace bien a tal congregación, a tal persona, y no lo dudamos de que Dios se manifieste y que Dios hable. Pero no le están profetizando bien a todo el mundo, no le están profetizando bien a aquel que está en el pecado, hermano. Los hombres de Dios hablan por el Espíritu Santo y le hacen saber a la congregación ahí por la palabra del Señor, al pecador, de que está en el pecado. Y una vez el pecador dándose cuenta que está en una vía de pecado, de espaldas al Señor, y que está con un camino, con una sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Una vez que él se da cuenta en qué condición se encuentra delante de Dios, el predicador viene y le expone la alternativa de salvación para su alma y le dice: pero hay una esperanza para tu vida, pero hay una esperanza para tu vida en Cristo Jesús. Y luego aquella persona viene humillada, arrepentida a los pies de Cristo.
Pero no se fue profetizándole bien. No se fue diciéndole, estando aquella persona en adulterio, en el pecado, diciéndole, vienen llaves para tu vida, viene la gloria de Dios para tu vida, uno y se ha entregado a Cristo, hermano. Hay que tener mucho cuidado con estos profetas de lenguas dulces que están buscando fama, están buscando seguidores, otros están buscando de que compartan su contenido en las diferentes redes sociales, porque algunos tienen hasta monetizada ahí esa página y eso les va a generar ahí un dinero. Alabado sea el precioso nombre de Cristo. Hay que tener cuidado, hermano. Mirad que nadie os engañe. Con este mensaje a algunos provocará disgusto, yo estoy claro, porque el mensaje de Dios siempre provoca gozo y contentamiento en unos, pero en otros también provoca disgusto y rechazo. Estamos perfectamente claros con eso, pero con todo y eso debemos exponer el mensaje de Dios para la salvación de las almas. Mirad que nadie os engañe. Hermanos, mire que en el capítulo 24, porque estos están profetizando, estos falsos profetas, que vienen días gloriosos para el mundo. Pero, ¿vienen días gloriosos para el mundo? Dicen que vienen días gloriosos para esta tierra. Ellos dicen así, pero ¿qué dice la Escritura? Dice la Escritura, hermano, en el capítulo 21, en el verso 11 de San Lucas, que los últimos días serían días de terror, espantosos. Así lo habló el profeta Joel en el capítulo 2, en el verso 30. Que viene el día grande y espantoso de Jehová. Y no es un día de 24 horas. Ahora, con relación al último tiempo, en el capítulo 24, en el verso 8, y también en Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 3, hace referencia a los últimos días como los dolores a la mujer encinta, como los dolores a una mujer embarazada, pues. Que dice, y cuando veas estas cosas suceder, dice, esto no os alarméis, porque todo esto, dice, será principio de dolores. Hermanos, si con terremotos, con pestes, con hambre en diferentes lugares, hermanos, y con guerras y rumores de guerras, esto es el principio de dolores. Si esto es solamente el principio, imagínese usted cuál será el final. Como los dolores a la mujer encinta. ¿Cómo son los dolores a la mujer encinta? Las madres que están viendo este programa saben perfectamente bien que cuando ya empiezan a sentir esas contracciones y en el inicio empiezan los dolores un poco leves y un poco tardados, pero conforme se van acercando cada vez más al tiempo ya del alumbramiento, las contracciones son cada vez más fuertes y más consecutivas, hasta llegar al punto de que ya tan fuerte ya la dilatación está ya apta, entonces da a luz. Pero conforme pasa el tiempo, desde la primera contracción hasta la última, cada vez sigue, no creas que se van poniendo más suaves, cada vez vienen más fuertes y más constantes, más seguidas. Hermano, la situación en el mundo no se va a poner mejor. Mirad que nadie os engañe. Para el mundo vienen los días más espantosos que jamás se han vivido sobre el planeta Tierra. Así está escrito. San Mateo capítulo 24, versos 21 y verso 22 dicen estas palabras. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es decir, que los días más espantosos y más terribles jamás vividos sobre el planeta Tierra vienen para este mundo. No se dejen engañar de los profetas de lenguas dulces. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que están haciendo estos hombres con el mensaje y las profecías que están profetizando? Manteniendo un pueblo descuidado e indiferente y negligente en su preparación para nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿quién se prepara cuando todo va a estar bien? Cuando todo va a estar bien, cuando el clima está a calidad, ¿quién lleva sombría? ¿Quién lleva paraguas? Y como todo va a estar bien, están profetizando estos profetas de lengua de luz, entonces la gente no se prepara. Pero no va a estar bien todo, hermano. Hay que entender esto, que para el mundo viene lo más espantoso y por eso lo predicamos. Porque estos falsos profetas quieren hacernos parecer a nosotros que estamos amedrentando el pueblo. En ninguna manera. No estamos buscando amedrentar a nadie. Todo lo contrario. Más bien estamos alertando
para que las personas por este mensaje se persuadan y se preparen, para lo que viene, y se preparen porque Cristo viene por su iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ellos nos dicen que nosotros somos pesimistas en nuestro mensaje. En ninguna manera tampoco somos pesimistas. Hermano, el evangelio son buenas nuevas. Sí son buenas nuevas, pero las buenas nuevas del evangelio no omiten la realidad. Es más, ante la oscura realidad que el mundo vive, de los días más espantosos que están por venir para la tierra, el evangelio le presenta una alternativa de salvación y un dulce refugio para sus vidas ante esa oscura realidad y lo peor que está por venir en Jesucristo nuestro Señor. Ese es el poderoso evangelio. Así que estamos en los últimos días. Se ha incrementado sin precedentes el engaño, la falsedad, los falsos profetas, los profetas de lenguas dulces, los que compraron la verdad pero la vendieron. Pero nosotros, dice la Escritura, compra la verdad y no la vendas. Quiero leer la Escritura en San Lucas capítulo 21, en el verso 28, para concluir este mensaje. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aquí nos da la pauta. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ya comenzaron. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es decir, que prepárense cuando esto comience a suceder. Y por eso nosotros exponemos este mensaje de Dios, exponemos esta escritura, para que las personas se den cuenta de lo que está sucediendo, entonces se preparen. No así los falsos profetas que están profetizando el bien, y si todo va a estar bien, entonces no hay de qué prepararse. ¿Para qué nos preparamos? Pero cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos. ¿Qué quiere decir erguíos? Esa palabra erguíos significa enderezarse, levantarse, alegrarse. Eso es lo que significa erguíos. Mire qué tremendo. Carísimo televidente y radioyente, usted que ha llegado hasta este punto del mensaje, que Dios lo ha puesto a escuchar este mensaje, no a ver este predicador, sino a escuchar esta predicación, para que usted se dé cuenta de que estamos en los últimos días. Estamos viendo las señales en los astros, en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, angustias, terremotos en diferentes partes del mundo, incendios voraces sin precedentes, erupciones volcánicas en diferentes partes del mundo, volcanes que habían estado dormidos por siglos y siglos, ahora en este último tiempo están haciendo erupción y están haciendo estragos y han provocado un éxodo de cientos y cientos de personas abandonando sus hogares, inundaciones, tormentas eléctricas, tormentas de arena, tormentas en diferentes partes del mundo, tsunamis y alertas de tsunamis, y una multitud de engañadores que se han levantado por el mundo, arrastrando tras el engaño y la falsedad a multitudes de personas. Ya usted sabe y está percibido ahora que estamos en el último tiempo. El día y la hora no la sabemos, pero sí sabemos que estamos en el último tiempo, y en cualquier momento el Señor arrebata a su iglesia de esta tierra y la lleva segura hacia el reino de los cielos. ¿Usted está preparado? El mensaje divino es: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levántese, es decir, enderécese. Si su camino ha estado desviado, es decir, si ha estado desviado del buen camino del Señor, enderece sus pasos. El Señor deje y permite que Dios enderece tus sendas. Erguíos, enderécense, levántese. Levántese. Si ha caído, ha sucumbido ante alguna tentación, ante el pecado, pero este es el momento oportuno para levantarse. Levántese. Levántese. Solamente alguien podrá estar de pie cuando abrace y armonice con esta verdad. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Levántese de ahí donde ha caído en el pecado, que Dios está dispuesto y quiere restaurar su vida.
Y mire qué tremendo es enderezarse, levantarse y alegrarse. Una vez alguien con su vida firme en el Señor, ahora se alegra y no se pone triste de los acontecimientos que vienen para el mundo, porque saben que definitivamente los mejores días están por venir para la iglesia del Señor, donde por fin le veremos cara a cara. Por fin estaremos con nuestro amado. Por fin le veremos, ahora sí le veremos cara a cara. Como David decía en el último versículo del capítulo 17 de los Salmos, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho hasta que despierte a su semejanza. Y ahora en el Señor usted se alegrará y se gozará en Él y no tendrá temor. Nosotros los que sabemos que estamos refugiados bajo el abrigo del Altísimo y morando a la sombra del Omnipotente, sabemos que estamos bien guardados y que lo mejor está para venir para la iglesia del Señor. Así que si en esta hora preciosa y a través de este medio, no importa que esta prédica cuando usted la venga a ver sea una grabación, si a través de este medio usted quisiera entregar su vida al Señor Jesucristo o reconciliarse con Él, usted lo puede hacer aún a través de este medio. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos, enderécense, firmes, levántese, levantad vuestra cabeza, mirad hacia arriba, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de esta tierra, no en el materialismo de esta tierra, porque vuestra redención está cerca. Aquellas personas que quieran poner a cuenta su vida con el Señor, repita esta oración después de mí. Solamente aquellas personas que quieran entregar su vida al Señor Jesucristo o reconciliar su vida con Él. Aquella persona que Dios ha tocado su corazón y que ha sentido el impacto de Dios a través de esta predicación y sabe de que no está ahí por casualidad, que Dios lo aló y lo trajo hasta este momento, hasta este punto de la prédica, escuchándola a través de este medio, porque Dios lo ha llamado para poner a cuenta su vida con Él. Repite esta oración después de mí, los que quieren entregar su vida al Señor o reconciliarse con Él. Repita después de mí, repite estas palabras. Señor, acepto a Cristo como dueño y salvador de mi vida y recibo en Él el perdón de mis pecados. No permitas que me aparte, no permitas que me vuelva atrás. Ayúdame, Señor, te necesito y soy salvo ahora por la fe en Jesús. Y tu sangre limpió mi pecado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Poderoso el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos amados. Pero antes de hacer esta vamos a orar por los enfermos. Y aún vamos a orar por los enfermos para que Dios los toque. A través de este medio usted ponga su fe en el Señor, que Dios puede obrar un milagro en su vida. Yo voy a hacer la oración, pero usted ponga su fe en el Señor para que Dios obre y lo sane, y lo restaure y lo levante. A lo mejor está postrado en una cama o con una enfermedad terminal. Ponga su fe en Jesucristo y a través de estos medios usted puede recibir la salud por la fe en Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús he predicado tu palabra, Padre. La he predicado sintiendo el gozo y las caricias de tu presencia, Dios amado. Ahora te pido que toque la vida a través de estos medios, que sane los enfermos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre mío. Toca la vida allí de los enfermos, restaura esa salud, Padre, en el nombre de Jesús. Levántese esos enfermos de ahí, Padre mío, en el nombre de Jesús. Sana a esos niños con malestares, con dolencias, quebrantados de la salud, poderoso Dios. Glorifícate a través de esas pantallas, de esas ondas radiales. Sana, restaura, mi Dios amado, y muéstrales tu grande amor a través de un milagro, Dios mío, sanando sus vidas, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, avivando el fuego, los que se entregaron a ti, obra, calentándolos en el fuego de Dios, ayudándolos a permanecer en ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, sano por la palabra, sano por la fe en Jesucristo, alabado sea tu nombre, poderoso Dios. Siento tu presencia, bendito Dios, glorifícate, poderoso Dios. Sano en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Padre mío. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Este es su hermano Javier Antonio Pineda. Para mí fue una bendición presentarles a ustedes estas palabras de vida eterna. Dios les bendiga.